Evangelio de hoy miércoles 29 de mayo del 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoje segundo Sao Lucas capítulo 22 do versículo 54 ao 71. Entonces, prendiéndolo, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor de ella, Pedro se sentó con ellos. Una criada lo vio sentado allí a la luz del fuego. Ella lo miró fijamente y dijo: «Este hombre estaba con él». Sin embargo, él negó: «Mujer, no lo conozco». Poco después, un hombre lo vio y dijo: «Tú también eres uno de ellos». «Hombre, no lo soy», respondió Pedro. Cerca de una hora después, otro afirmó: «Seguramente este hombre estaba con él, pues es Galileo». Pedro respondió: «Hombre, no sé de qué hablas». Inmediatamente, mientras él hablaba, el gallo cantó. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces, Pedro recordó la palabra que el Señor le había dicho: «Antes de que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Saliendo de allí, lloró amargamente. Los hombres que estaban deteniendo a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le cubrían los ojos y decían: «Profetiza. ¿Quién fue el que te golpeó?». Entonces, le dirigían muchas otras palabras de insulto. Al amanecer, se reunió el consejo de los líderes religiosos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, y Jesús fue llevado ante ellos. «Dinos si eres el Cristo», exigieron. Jesús respondió: «Si os lo digo, no creeréis en mí; si os pregunto, no me responderéis. Sin embargo, de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poderoso Dios». Todos le preguntaron: «Entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios?». «Vosotros decís que yo soy», respondió. Ellos dijeron: «¿Por qué necesitamos más testigos? Hemos oído de sus propios labios». Santo Evangelio de este miércoles. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar juntos sobre el pasaje de Lucas 22, 54-71. De manera simple y detallada. Quédate conmigo. Era una noche muy especial y al mismo tiempo muy triste. Después de orar intensamente en el jardín del Getsemaní, Jesús sabía que algo muy serio estaba por ocurrir. Se estaba preparando para enfrentar un momento muy difícil. De repente, llegó Judas, uno de sus amigos y discípulos, con guardias del templo. Desafortunadamente, Judas traicionó a Jesús con un beso, señalando a los guardias a quien debían arrestar. La tensión en el aire era casi palpable. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote para ser interrogado. Pedro, uno de los discípulos más cercanos y valientes de Jesús, lo siguió de lejos, tratando de no ser notado por la multitud. Quería estar cerca, pero tenía miedo. Pedro le había prometido a Jesús que nunca lo abandonaría, incluso si tuviera que morir con él. «Señor, estoy listo para ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte», Lucas 10:33, había dicho. Sin embargo, ahora, enfrentando la realidad del arresto y posiblemente la muerte, Pedro estaba dominado por el miedo y la incertidumbre. Era un ser humano como todos nosotros, atrapado entre el deseo de ser fiel y el instinto de autopreservación. Mientras Jesús enfrentaba una serie de acusaciones falsas y era objeto de crueles burlas, Pedro estaba afuera, tratando de mezclarse con la multitud alrededor de una fogata. Es en este escenario que ocurre un momento profundamente significativo en la vida de Pedro y en la historia del cristianismo. Primero, una criada lo reconoció y dijo: «También este estaba con él». Pedro, tomado por el miedo a ser arrestado, negó rápidamente diciendo: «Mujer, no lo conozco». Lucas 10:57. Esta primera negación refleja el miedo inmediato de ser asociado con Jesús, un intento desesperado por evitar el arresto. Poco después, otro hombre lo confrontó, afirmando que él también era uno de los seguidores de Jesús. Nuevamente, Pedro negó diciendo: «Hombre, no lo soy». Lucas 10:58. La segunda negación muestra una escalada en el pánico de Pedro, un reflejo del creciente desespero al sentir que su identidad estaba siendo revelada. Finalmente, aproximadamente una hora después, otro hombre insistió en que Pedro estaba con Jesús, ya que su acento galileo lo delataba. Pedro, ahora aterrorizado y exasperado, juró: «Hombre, no sé de qué hablas». Lucas 10:60. En ese preciso momento,
cantó el gallo, recordando la profecía de Jesús: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, Lucas 10:34. En el instante en que cantó el gallo, Jesús se volvió y miró a Pedro. Esa mirada, llena de dolor, decepción pero también de amor y compasión, atravesó a Pedro como una espada. Pedro recordó las palabras de Jesús y, lleno de profundo arrepentimiento, salió y lloró amargamente. Lucas 22, 61-62. Este momento de enfrentarse con su propia debilidad fue transformador para Pedro. Sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino de un arrepentimiento sincero y una súplica silenciosa por perdón. Aquí vemos la complejidad de la condición humana, la capacidad de traicionar, al mismo tiempo, la capacidad de arrepentirse profundamente. Mientras tanto, Jesús estaba siendo brutalmente burlado, golpeado y ridiculizado por los hombres que lo custodiaban. Le vendaban los ojos, le golpeaban, y de manera cruel y sarcástica, desafiaban: profetiza. ¿Quién te golpeó? Lucas 22, 64. Las autoridades religiosas, decididas a condenarlo, continuaban interrogándolo con preguntas cargadas de cinismo, tratando de extraer una confesión que justificara su ejecución. El pasaje de Lucas 22, 54-71 nos ofrece una rica tapestry de lecciones espirituales y humanas. El arresto de Jesús destaca su disposición a sacrificarse para cumplir la voluntad de Dios, una sumisión total al plan divino que contrasta con la debilidad de Pedro. Jesús permaneció firme, en silencio ante las acusaciones y violencias, un ejemplo de fuerza y valentía en medio del sufrimiento. Pedro, por otro lado, representa la lucha interna que todos enfrentamos. Su negación no es solo un fracaso personal, sino una ventana a la condición humana. Nosotros, como Pedro, a menudo fallamos, cedemos al miedo y negamos nuestra fe en momentos de presión. Sin embargo, la historia de Pedro no termina con la negación. Su arrepentimiento sincero y las lágrimas derramadas indican la posibilidad de redención y restauración. Jesús, incluso en medio de la burla y el sufrimiento, miró a Pedro con compasión. Esa mirada de Jesús, que transmite amor y perdón, es un poderoso recordatorio de que incluso en nuestros peores momentos de fracaso, la gracia de Dios está disponible para restaurarnos. Más tarde, Pedro se convertirá en uno de los pilares de la Iglesia, mostrando que nuestros fracasos no nos definen, sino nuestra respuesta a ellos. La burla y la violencia contra Jesús también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la injusticia. Jesús, inocente y sin pecado, fue sometido a un tratamiento brutal. Sin embargo, su respuesta no fue de odio, sino de perdón y amor incondicional, como lo ejemplificó más tarde en sus palabras en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Esto nos llama a todos a responder al odio con amor, a la injusticia con perdón. En resumen, Lucas 22, 54-71 nos desafía a reconocer nuestra debilidad humana y a buscar la fuerza y la gracia de Dios. El arresto, la negación y la burla de Jesús nos recuerdan la profundidad del amor divino y la posibilidad de redención, incluso para los más fallidos entre nosotros. Que podamos aprender del ejemplo de Jesús y del viaje de Pedro, permitiendo que nuestros momentos de debilidad se conviertan en oportunidades para experimentar la misericordia y la fidelidad de Dios. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos de corazón por la oportunidad de meditar en tu palabra sagrada, especialmente en el pasaje de Lucas 22, 54-71. Esta narrativa nos lleva a momentos de gran intensidad y significado, y estamos agradecidos por poder reflexionar sobre las profundas lecciones que nos ofrece. Padre amado, al leer sobre la traición, prisión y negación de Jesús, somos recordados de tu infinita sabiduría y de tu plan divino que se desenvuelve de maneras muchas veces incomprensibles para nosotros. Agradecemos por la constante presencia de tu Espíritu Santo, que ilumina nuestro entendimiento y abre nuestros corazones a las verdades espirituales contenidas en las Escrituras. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender y crecer a través de tus palabras. Señor Jesús, contemplamos con reverencia el momento en que fuiste traicionado por uno de tus propios discípulos. Este acto de traición nos recuerda las veces en que, quizás no intencionalmente,
pero por debilidad o miedo, también te hemos traicionado en nuestras acciones y omisiones. Pedimos perdón por esas fallas y agradecemos por tu misericordia que nos permite buscar la reconciliación contigo. Que podamos, cada día, fortalecer nuestra fe y fidelidad, aprendiendo de los errores del pasado para ser más dedicados a ti en el futuro. Al pensar en Pedro, quien siendo uno de tus seguidores más dedicados, negó conocerte 3 veces, somos tocados por la humanidad de esta situación. Agradecemos, Señor, por esta poderosa lección de humildad y arrepentimiento. Pedro, que prometió lealtad inquebrantable, cedió al miedo, como muchas veces nosotros también lo hacemos. Gracias por mostrarnos, a través de la experiencia de Pedro, que no somos definidos por nuestras fallas, sino por nuestra capacidad de arrepentirnos y buscar tu perdón. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros en nuestro arrepentimiento y a confiar en tu gracia restauradora. Señor, también agradecemos por el ejemplo de coraje y sumisión de Jesús ante las acusaciones y las burlas crueles. Su firmeza, su silencio ante la injusticia y su disposición a sacrificarse para cumplir tu voluntad son profundas inspiraciones para nosotros. Ayúdanos a enfrentar nuestras propias pruebas con la misma dignidad y fe. Que podamos aprender a responder al odio con amor y a la injusticia con perdón, siguiendo el ejemplo perfecto de Jesús. Padre Celestial, agradecemos por la compasión demostrada por Jesús al mirar a Pedro después de la negación. Esa mirada de amor y perdón nos recuerda que, incluso en nuestros peores momentos, tu gracia está disponible para restaurarnos. Que podamos sentir esa misma compasión en nuestros corazones, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Enséñanos a ser instrumentos de tu amor, esparciendo perdón y esperanza donde quiera que vayamos. Señor, estamos agradecidos por la resiliencia de Pedro, quien, a pesar de su falla, se convirtió en uno de los pilares de la Iglesia. Su historia nos muestra que tú puedes usar incluso nuestras mayores debilidades para tus propósitos gloriosos. Ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú puedes transformar nuestras vidas de maneras maravillosas, incluso cuando nos sentimos débiles e inadecuados. También agradecemos por la reflexión sobre la naturaleza del mal y la injusticia que nos ofrece este pasaje. Vemos cómo Jesús, siendo inocente y sin pecado, fue sometido a un tratamiento brutal. Sin embargo, su respuesta no fue de odio, sino de perdón y amor, como lo ejemplificó más tarde en sus palabras en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Que estas palabras inspiren nuestras acciones, animándonos a responder al mal con bondad y a la injusticia con compasión. Padre, al concluir esta oración, te pedimos que continúes guiándonos en nuestro camino espiritual. Que la lectura y meditación de tu palabra nos transformen profundamente, haciéndonos más semejantes a Cristo en nuestro carácter y acciones. Agradecemos por la oportunidad de acercarnos a ti a través de las Escrituras y te pedimos sabiduría y discernimiento para aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Bendice, Señor, a cada persona que se ha dedicado a estudiar este pasaje. Que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso contigo. Que podamos ser luz en un mundo muchas veces oscuro, reflejando el amor, la gracia y la verdad de Jesucristo. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y para todos los que desean recibir diariamente la palabra del Evangelio en sus vidas, los invito a suscribirse a nuestro canal, donde compartimos reflexiones inspiradoras, mensajes de fe y esperanza, para la edificación espiritual de todos los que buscan conocer y seguir las enseñanzas de Jesucristo. Que podamos caminar juntos en esta jornada de fe y crecimiento espiritual. Amén.